Bienvenidos, pueden tomar asiento. Le voy a pedir a todo el equipo que participa en célula con nosotros que por favor pase adelante. Los quiero ver quién faltó, quién no está. Quiero verlos, porque hoy es un tema fundamental lo que vamos a estar trabajando. Amén, Señor. Hay mucha gente que nos está siguiendo por internet. Les bendecimos. Pude pispear un poquito ahí. Estaba viendo que incluso desde Colombia nos están preguntando si es una reunión nueva. Leía que preguntaban si es un servicio nuevo. No, no es un servicio nuevo. Aunque no me tiren idea porque lo hago. No me tiren idea porque... Un día más. ¿No te gustaría un día más? Ya estamos los días sábados. Les voy a pedir que aquietemos nuestro espíritu. Están faltando todas las cortinas porque están haciendo el mantenimiento. Nos agarraron a la mitad de semana. Tenemos un casamiento a final de semana y tenemos que tener todo listo. El tuyo y el otro. Vamos, no claudico nada todavía, ¿no? Vamos hasta acá. Lo que me convoca para poder hacer esta charla en el día de hoy tiene mucho que ver con lo que hemos vivido a lo largo de este tiempo como iglesia y como hermanos en la fe. Yo voy a esperar que tomen asiento porque me genera mucha distracción el movimiento. Les pido disculpa, pero voy a ministrar una enseñanza y a diferencia de las prédicas, la enseñanza requiere de mucha preparación. En la prédica hay mucha fluidez y hoy quiero dar algunos principios que requieren de concentración. Una de las cosas que más he visto a lo largo de este tiempo como hijo de Dios es ver cómo las personas se ven atrapadas en procesos de ansiedad y de angustia y en su gran mayoría tienen que ver con su seguridad. Es que la ansiedad no es ni más ni menos que una forma por medio de la cual nosotros reaccionamos a temores de inseguridad, temores de situaciones que puedan llegar a ocurrir. Entonces, de alguna manera comenzamos a desarrollar un modelo de vida sumergido en la necesidad de controlar las áreas de nuestra vida que no nos fue entregado el controlar, no nos fue dado el controlar. Pero esto no hace que nosotros dejemos de observar que haya hermanos que levantando su mano al cielo, declarando al Señor como proveedor, aún así continúan con angustia, con tristezas. Uno de los grandes problemas que tenemos para poder expandir el reino de Dios es la atadura de horarios que tienen las personas. Yo no sé si usted se dio cuenta de eso. Si mañana a la mañana yo les dijera, esta reunión la vamos a hacer mañana a la mañana, ustedes vendrían el 10% de los que están acá. Porque la gran mayoría está trabajando. Y no es que trabajar sea algo malo, todo lo contrario, es el diseño. El problema radica en que nosotros hemos dividido nuestra vida en lo que es el trabajo secular y el trabajo para el reino. Vivimos en un sistema cuyo principal motivo de preocupación es el dinero. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Hoy el principal motivo de preocupación es el dinero, porque el dinero de alguna manera manifiesta la seguridad. El dinero manifiesta cuál va a ser tu proyecto, el dinero manifiesta cuál va a ser tu futuro, el dinero va a manifestar dónde te vas a ir de vacaciones, el dinero va a manifestar qué es lo que vas a hacer con tus hijos. El dinero siempre está asociado a una especie de libertad. El dinero de alguna manera te permite tomar decisiones en relación a tu vida, a la vida de tus hijos, a la vida de las personas que te rodean, e incluso ministerialmente, el dinero toma incluso hasta decisiones de dónde vamos a ir a ministrar, dónde nos vamos a colocar como iglesia, cuál va a ser el salón que vamos a tener. Entonces llegamos a la conclusión de que ya no se trata de oír lo que Dios quiere, sino que ahora le preguntamos a la billetera cuál es la razón. Pero yo sé que todos los que estamos acá, todos los que están viendo por internet y todos los que están escuchando este material, en el fondo no quieren esto. O sea, todos queremos ser libres de este sistema, ¿o no? ¿Queremos o no queremos?
Yo quiero. Y yo sé que cada uno de los que estamos acá anhelamos ser libre de este sistema que cautiva no solo a la iglesia, sino que cautiva a una población entera, a una generación entera. O sea, no les estoy diciendo nada nuevo. La pregunta es, ¿por qué pareciera ser que solo unos pocos privilegiados pueden gozar de esta libertad? Pareciera ser que solo unos pocos privilegiados estuvieran en la cúspide de una pirámide y nos hicieron creer, y cuando digo nos hicieron creer no me refiero a una persona, me refiero a un sistema espiritual que conspira para que asocies pensamientos. Repito, un sistema espiritual que conspira para que asocies pensamientos que están relacionados con el gobierno de ellos. Entonces empezamos a tener sistemas de creencias que están asociados a situaciones casi imposibles. Cuando convoqué esta reunión, la convoqué porque necesitamos empezar a hacer algo para quebrar esto. Si todos estamos de acuerdo en que esto no es el diseño de Dios, y si estamos entendiendo de que somos personas a las que se nos entregaron los recursos de los cielos, necesitamos entender cómo es que esto se va a abrir a nuestras vidas. ¿Usted piensa que la vida de José es 1 en 1.000.000? La vida de José es el modelo que Dios quiere para nosotros. La vida de Daniel es el modelo que Dios quiere para nosotros. La vida de los que tenían recursos es el modelo que Dios quiere para nosotros. O sea, Dios no nos pone como patriarca un Isaac, nos pone como patriarca un David. Nos pone como patriarca un modelo a partir del cual Él quiere ministrar. Y esto es lo que nosotros tenemos que empezar a visualizar, que hay una realidad que nosotros no estamos alcanzando. ¿Qué es lo que ha pasado? Por eso es que los convoqué y puse como título de esto, Principios espirituales para ser libre de la opresión. Literalmente es libertad financiera de Egipto. ¿Por qué Egipto? Ya les voy a explicar el paralelismo y la similitud que hay en este diseño espiritual y conforme a lo que hoy estamos viviendo. Prácticamente el mundo se ha dividido en dos mentalidades, mentalidades de amos y mentalidades de esclavos. Usted tiene que empezar a comprender que el sistema conspira para que usted desarrolle una mentalidad de esclavo. El sistema conspira para que usted desarrolle una mentalidad de esclavo. ¿Qué es el sistema? Es una organización espiritual que atenta contra los diseños de Dios. No me estoy refiriendo a un partido político, a una internet o a una organización bancaria. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a algo que va mucho más allá de eso y que uno no logra entender por qué los ciclos de la historia demuestran péndulos con tendencias. ¿Usted se dio cuenta cómo la historia gira en función de las tendencias? O sea, esta historia de la libertad homosexual que hoy se está viviendo, ya se vivió anteriormente en la historia. ¿Y sabe lo que va a ocurrir? Va a venir un tiempo de mayor libertinaje, un tiempo de tanto libertinaje donde los que son conservadores van a ser perseguidos. Hasta que haga eclosión. Cuando hace eclosión, esto va a ser abortado, esto va a ser reprimido. Y vamos a pasar al otro extremo, vamos a hacer cruzadas religiosas matando a los homosexuales. Porque así fue la historia de la humanidad. O sea, ya pasamos por Sodoma, por Gomorra, por Roma. Ya pasamos por esto y ya fue abolido, ya fue quebrado, ya apareció la cruzada. El mundo gira en torno a tendencias espirituales. No tiene que ver con tendencias humanas. Tiene que ver con lo que el infierno ha organizado. Una conspiración. No me quiero ir por el lado místico para que usted no diga, quiero algo más práctico. Me voy a quedar ahí, quédese tranquilo. No me voy a ir bien profundo para que no diga, no entiendo nada. Vamos a tratar, pero necesita saber que todo viene de un proceso, que todo viene de una raíz. Cuando hablamos de salir de Egipto, no estamos hablando de salir de Egipto de África. Usted me entiende que no estoy hablando de un país. Estoy hablando de un sistema. Yo les hablaba recién, hay dos mentalidades, una mentalidad de esclavo y una mentalidad de amo. La mentalidad de esclavo es una mentalidad que está diseñada para esperar. El problema del que es esclavo siempre tiene miedo a arriesgar. Vive con miedo. Entonces el esclavo, por naturaleza, busca un amo.
El que tiene mentalidad de esclavo, por naturaleza, busca un amo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? El que tiene mentalidad de esclavo, por naturaleza, siempre busca que alguien le dé trabajo, le dé empleo, le dé seguridad. Yo no voy a arriesgar, yo no sé, yo no conozco. Esa es la mentalidad del esclavo. El esclavo parte de la mentalidad del temor a la confrontación de muerte. El amo arriesga. La mentalidad de amo es la mentalidad del que gobierna, la mentalidad del que lidera, la mentalidad del que lleva adelante. Ahora, cuando Israel entra en Egipto, Israel era apenas un puñado y Egipto era una potencia. Y prácticamente el sistema espiritual de las tinieblas, la palabra Egipto viene de un dios, Ta es el nombre, que es el dios, es prácticamente el dios originario de todos los dioses de Egipto y tiene que ver con la magia. Egipto es una organización, o sea, estoy hablando ya del Egipto histórico, de la cultura egipcia, es una organización que adoró la muerte, siempre adoró a la muerte. El sistema de Egipto es un sistema de muerte. Es un sistema que busca continuamente la adoración de la muerte. O sea, usted lo va a ver en que sus grandes manifestaciones son tumbas, las pirámides son tumbas. La mayor revelación que ellos tienen es un libro llamado el Libro de los Muertos, un libro que lo han leído muy pocos. Y sus grandes riquezas, que son turísticas, están asociados a llevar a la gente del mundo por ideales de muerte. Toda la cultura egipcia tiene que ver con dioses de muerte. Y se los servía para evitar la muerte de ellos. Acá había una guerra. Dios está formando un pueblo y el sistema antidios le está reprochando a Dios que está gobernando. Entonces, ¿Dios qué hace? Tiene que levantar un pueblo que pueda vencer ese sistema. Yo muchas veces me pregunté, ¿por qué llevaste a esta gente ahí? Porque recuerden que es Dios el que lo lleva a Egipto. Dios lleva al pueblo a Egipto. ¿Por qué? Porque era necesario que Egipto sea confrontado por el sistema espiritual que venía del cielo. No quiero entrar en el tema, pero usted recuerda cómo ellos entran. Vamos al libro de Génesis, capítulo 46. E Israel partió con todo lo que tenía y fue a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Elohim a Israel en visiones, Israel es Jacob, y habló en visiones a Israel de noche y le dijo a Jacob, Jacob, y él le dijo, heme aquí. Entonces le dijo, yo soy Elohim, el Dios de tu padre, no temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en una gran nación. Ese era el propósito. Usted nunca va a poder ser una gran nación si usted no logra vencer las naciones de las tierras, si usted no logra vencer los sistemas espirituales que gobiernan este mundo. Oiga, pastor, eso ya lo sé. Ya sé que lo sabe, solo lo pongo sobre plataforma para empezar a poner patrones en común. No temas bajar a Egipto, porque yo allí te convertiré en una gran nación. Escuchen lo que dice. Yo descenderé contigo a Egipto y ciertamente yo también te haré subir. ¿Escuchó eso? Nunca estuvo en el corazón de Dios que Israel permaneciera en Egipto. En el corazón de Dios iba a ser que ellos iban a llegar, iban a formar una nación y los iba a hacer subir. Pero estuvieron allí 400 años. Oigan, Dios no hace una nación en 400 años. De hecho, el parámetro bíblico dice más adelante, ¿no haré yo una nación en un solo día? Dios no necesitaba 400 años para que Israel estuviera en Egipto. ¿Por qué Israel se quedó en Egipto? ¿Por qué se quedaron allí en Egipto? Israel llega a Egipto con un solo punto, con necesidad. Les voy a recordar la historia para los que no recuerdan. José, hijo de Jacob. José, hijo de Jacob, también llamado Israel, tenía otros 11 hermanos. Él es llevado preso porque sus hermanos lo venden, le tienen envidia del trato que tiene Israel o Jacob con José. Entonces lo atrapan y se lo venden a mercaderes, y estos mercaderes lo venden a Egipto. Y en Egipto, él llega a la casa de un eunuco llamado Potifar. La esposa del eunuco, como es eunuco no podía atender a su esposa,
se empieza a interesar en José, en el esclavo. José es buscado por la esposa, pero José huye. Como él huye, ella lo acusa de que la quiso violar. José es llevado preso a la cárcel y allí Dios también lo prospera. Conoce dos personas, un panadero y un copero. El panadero tiene un sueño y el copero tiene un sueño. Y en la cárcel él les revela lo que significa cada sueño. El panadero muere porque José le dice de que iban a venir a matarlo en 3 días. El copero vuelve al palacio del rey porque era copero del rey. Cuando las profecías se cumplen, el copero en el palacio del rey permanece allí tiempo y José en la cárcel. Recuerden, porque todo esto es muy importante para lo que vamos a hablar. José está en la cárcel, está atrapado. El rey ni lo conoce, pero llega un momento donde Dios le manda un sueño al rey y el rey se perturba. El copero se acuerda del que resolvía los sueños y le dice: hay un hombre en la cárcel que puede llegar a resolverte este problema. Mándenlo a llamar, dice el rey. Lo mandan a llamar y ahí viene José. Le explica el sueño. En el sueño el rey tenía 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. No sabía qué significaba, pero las 7 vacas flacas se comían a las 7 vacas gordas. Y esto lo atormentaba. Y también había otro con espigas, creo. No me acuerdo. Cuando le termina de relatar el sueño, José le dice: lo que significa es esto: vendrán 7 años de sequía y vienen 7 años de abundancia. Por lo tanto, yo te digo de que en los 7 años de abundancia guardes para los 7 años de sequía. Al rey le pareció bien y era tan buen administrador José que el rey lo pone como mano derecha de él. Los historiadores dicen que ese fue el tiempo en el que José gobernaba. El faraón no gobernaba, el que gobernaba era José. Pero se levanta un pueblo, claro, José había sido vendido, la gran hambruna empieza a afectar al pueblo de Israel, a los hijos de Jacob, que eran 12 más toda la familia, eran 70 en total, eran menos de lo que somos acá. Y mandan a hijos a Egipto a comprar espigas, a comprar granos. ¿Por qué? Porque José había guardado. Ahora vamos a hablar de estos principios. Ellos llegan para comprar. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Resulta que muchas veces Dios te va a permitir una necesidad para que te asocies a lugares donde Él te va a querer llevar. Pero Dios no te va a dejar en ese lugar. Cuando llegan los hermanos, ahí usted conoce la historia, José los reconoce, él primero se enoja, pero después hace venir a toda la familia. Cuando hace venir a toda la familia le propone que se queden a vivir allí. Y viene Jacob con toda su familia y entra en Egipto por una razón. Hay una necesidad, hay una hambruna afuera. Hasta ese momento pareciera que Jacob se movió en falta de fe, pero dice el libro de Génesis, capítulo 46, que Dios le dijo a Jacob: baja a Egipto, porque yo ahí voy a hacer una nación grande con vos, y de ahí te voy a hacer subir. Jacob va hasta Egipto, y él tenía que prepararse para salir como una nación. ¿Qué hizo Jacob con todo Israel en Egipto? Se acomodó a Egipto. Se olvidó de su Dios. Se acomodó a la provisión y desarrolló mentalidad de esclavo. 400 años pasaron al punto tal que el faraón que había en ese momento ya ni siquiera conocía la historia de José, ni sabía que había habido un faraón hebreo en medio de sus antecedentes. Esta es la historia. A partir de aquí vamos a empezar a entender cómo se sale de Egipto. Lo primero que me interesa que sepas es que esto no es una charla única. Hoy te voy a hablar solo sobre 3 principios. Pero esta va a ser una serie de enseñanzas que están asociadas a esto. El propósito de esto es aprender a ser libres, no de un sistema financiero,
sino aprender a ser libres de un sistema espiritual de trampa. Ese es nuestro interés, ser libres de un sistema espiritual que nos deja atrapados. Yo recién les explicaba que el sistema de Egipto espiritual es un sistema básicamente de muerte. Y me interesa mucho que usted pueda entender que el sistema de muerte es un sistema impregnado en nuestra sociedad. De hecho, es la forma, eso lo establece, eso es lo que viene a romper Jesús, es la forma en la que el infierno, el diablo, gobierna a los que no están en Cristo, a los que no fueron librados de la muerte. Dice el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 14. Así que, por cuanto los hijos fueron consubstanciales con sangre y carne, de igual manera Él también participó de estas para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Escuchen, y librar a todos aquellos que por temor de la muerte están sujetos a esclavitud. Acá vuelve el principio. La esclavitud viene como consecuencia del temor de la muerte. La esclavitud viene como consecuencia del temor de la muerte. Pero Jesús vino a vencer al que tenía el imperio de la muerte para librarnos de ese temor de muerte. Entonces alguien diría, yo no tengo miedo a morirme. Yo te puedo asegurar que no le tenés miedo a morirte, pero sí tenés miedo a la muerte. La palabra muerte etimológicamente significa separación, no significa aniquilamiento. Entonces nosotros vivimos en una sociedad que de alguna manera nos proporciona un sistema de seguridad y luego te amenaza con separarte de ese sistema de seguridad. Pero como en nosotros hay una mentalidad de esclavos, porque fuimos forjados en un sistema de temor de muerte, de temor de separación, empezamos a protegernos de esa posibilidad de ser separados de aquellos ámbitos de seguridad. Egipto es un sistema de muerte. Y escuchen esto, Egipto es a la muerte lo que el pueblo de Dios es al rey. Egipto es a la muerte lo que el pueblo de Dios es a Cristo. No estoy, por favor, sáquese de la cabeza la mentalidad de un Egipto físico. Estoy hablando de una organización, de un espíritu, de un sistema. Si hay alguno de Egipto, por favor no se enoje, o sea, véalo desde el enfoque donde lo estamos mirando. O gente que nos esté viendo por internet. Y escuche, Egipto es un sistema de gobierno. Pero acá hay una muy interesante noticia. Egipto es un sistema de gobierno. La iglesia también es un sistema de gobierno. Entonces acá hay una guerra. Acá hay una guerra. Acá se trata de que también vamos a manifestar el pueblo de Dios a las naciones en medio de un sistema. Todavía no llegué a su problema económico, ¿no? Cuando José, voy a hablar un poquito de José para poder entender cuál fue su principio de prosperidad. Cuando José entra en Egipto, entra literalmente bajo amenaza de muerte. Él no entra a Egipto porque quería, él entra a Egipto porque lo llevaron ahí. A él fue arrancado, él fue arrebatado, él fue rechazado. José fue rechazado por sus hermanos. No lo querían. Así que cuando usted piensa en el rechazo, piensa, hubo uno que también fue rechazado. Fue vendido. Fue prácticamente violado. Es importante entender que José estaba en el diseño de Dios. Sin José nunca se hubiera podido entrar a esa tierra.
Escuchen este pasaje, Génesis 39, verso 23. El jefe de la cárcel, recuerdan la historia, ¿no? O sea, se las acabo de contar rápidamente. José fue entregado en la cárcel porque lo acusaron de haber estado con la esposa de Potifar. Mentira, por supuesto. Una difamación. Por ser íntegro, él sale corriendo. Perfectamente él pudo haberla servido y haberse callado la boca y haber sido una especie de amante oculto. O sea, bajo un sistema de pecado eso no es nada nuevo. Bajo un sistema de mentiras eso no es nada nuevo. Bajo un sistema de coerción de muerte, es decir, si no haces esto te mato, no es nada nuevo. El tema es que él fue íntegro y ya vamos a hablar de este principio de la integridad. El jefe de la cárcel, cuando él es puesto en la cárcel, no supervisaba nada que estuviera en la mano de José, porque cuando lo ponen en la cárcel, ¿saben lo que ocurre? Él llega a la casa de Potifar y por algún motivo Potifar lo pone al frente de todo. Él llega a la cárcel y en la cárcel el jefe de la cárcel no supervisaba nada que no estuviera en su mano, porque Jehová estaba con él y lo que él emprendía, Jehová lo hacía prosperar. Esto era tremendo, era como una especie de invulnerabilidad que tenía. O sea, ¿vieron alguna vez Forrest Gump? ¿Vieron la película esa? El tipo estaba en medio de la guerra y corría, y todo lo que hacía era correr, y le caía siempre bien, porque iba salvando gente y se hizo famoso. Él no quería ser famoso. Después de tanto correr, le pusieron una bala en el medio de acá de la cola, y termina en el ejército y jugando al ping-pong porque estaba aburrido y era obsesivo, ¿no? Porque tenía una estructura obsesiva. Le pegaba la pelota y tac, 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 tac. Le pegó tanto que se hizo experto en ping-pong y terminó viajando por todo el mundo jugando al ping-pong. O sea, todo lo que hacía le caía bien. Un día se aburrió, salió a correr, lo empezaron a seguir por todos lados, se convirtió en un atleta profesional. ¿Viste esa gente que de repente dice, ay, voy a tomar esta agua? Y de repente cuando toma el agua dice, ay, la puedo vender al agua. Y vende el agua y se hace millonario porque vendió 3 frasquitos de agua. José tenía esta unción. Una unción de prosperidad, una unción que formaba parte del diseño de Dios. Es que Dios estaba decidido a usar a José para demostrarle a Egipto que él haría de su pueblo una nación grande. Pero no lo hace con cualquiera. Lo hace con gente con la mentalidad de José. No lo puede hacer con cualquiera. Porque entraron 70 y estuvieron 400 años. Uno solo con mentalidad de reino entró y en menos de una generación ya se hizo faraón. Imagínate si hubiera entrado 70 con la mentalidad de José. Ese fue el problema. ¿Por qué Jehová hacía prosperar todo lo que estaba en manos de José? ¿Por qué? ¿Por qué a veces nosotros emprendemos un negocio y a los 3 meses lo tenemos que cerrar? ¿Por qué nos proponemos empezar a pagar un televisor y a los 6 meses nos damos cuenta que no podemos pagar la luz y tenemos que vender el televisor? ¿Por qué hay personas que están hace 10 años tratando de cambiar el auto y ni siquiera tienen la idea cómo hacer para generar un mínimo recurso para poder tener un fondito para cambiar el auto? Porque hay personas que de repente crecen económicamente de forma explosiva, pero al año siguiente están sumergidos en la miseria con la misma deuda del dinero que tuvieron. ¿Viste esa gente que tiene $1.000.000 de ganancia, el otro año 1.000.000 de pérdida, o sea, está debiendo 1.000.000? ¿Por qué todo lo que hacemos muchas veces no prospera? ¿Y no te diera la sensación a veces que es como que remaras en dulce de leche? Para los que nos miran por internet y que son de otros países, el dulce de leche es bien característico acá. Mermelada para ustedes. Que es como estuvieras en un bote. ¿Te imaginas remar en mermelada, en dulce? ¡Qué duro que está esto! ¡Ah! O andar en bicicleta en arena. ¿Alguna vez anduviste en bicicleta en arena en la playa? Chiquito, piernas así te hacen. Se hace pesado, se hace difícil. Hay personas que trabajan. Resultado, pareciera que hubiéramos tirado todo en un saco, un saco roto. Y no logramos entender por qué. ¿Saben? El libro de Ageo habla de eso ya. Y dice, siembran mucho y recogen poco.
Porque cada uno lo hace para gastar en su propio deleite. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en tus deleites. Siempre está asociado con el egoísmo. ¿Saben por qué Dios prosperaba a José? Porque José formaba parte del plan de Dios, no había otra. O sea, no era la historia de José lo que estaba en juego acá. Acá estaba la historia de Dios en juego. Acá estaba un plan eterno de parte de Dios en medio de Egipto. José formaba parte y estaba en el centro de un ideal que Dios tenía. Cuando Dios pensaba en algo en la tierra, Él decía, ¿dónde está José? Él estaba en el centro del pensamiento de Dios. Así que nada lo iba a detener. Y donde Él cayera iba a ser prosperado. ¿Por qué muchas veces nosotros no podemos ni siquiera juntar ni 200 pesos para sacar a tomar un helado a la familia? Es porque Dios está secando las fuentes de los cielos. Porque algunos dicen, esto es una maldición. Sí, pero no se olvide que todo lo que el diablo viene a hacer contra tu vida tiene que pedirle permiso a Dios. La maldición no viene sin causa, dice la Biblia. No estoy enojado, sino que le pongo suspenso al tema, ¿eh? Porque me miran así algunos diciendo, ¿para dónde vamos? De la misma manera en la que el sistema espiritual que conspira contra el diseño de Dios quiere gobernarnos, así también la iglesia tiene el poder de gobernar este sistema espiritual que conspira contra el reino de Dios. Tiene ese poder. Nosotros, durante 4 años, se habló de que no se podía sacar un solo dólar. No podíamos comprar dólares. ¿Usted se acuerda de hace un par de meses atrás? Y toda esa década ganada por algunos, pero nosotros la ganamos. Y fue una década ganada, ¿eh? Y no estoy haciendo política de la ganada de ellos. Ustedes me entienden lo que estoy diciendo, ¿no? El reino de Dios ganó esa década. Porque se terminó venciendo lo que tenía que ser vencido. Entonces no se estaba equivocando esta mujer, esta persona. Y me acuerdo muy bien que cuando todos te decían, che, ¿cómo vas a hacer para hacer este viaje afuera? Acá tengo los dólares. ¿Y dónde los sacaste? Los ofrendaron, me los dieron, los sembraron, los conseguí, vendí unos libros en el exterior. Salí, hice una conferencia, me pagaron en dólares. Vinieron a una escuela, trajeron dólares. Vos no sabías cómo, pero siempre estaba el dinero necesario para. El dinero necesario para. Venía un pastor de afuera, vino un hermano de afuera. Usted sabe que si se va alguien de acá de Argentina, los pesos le sirven solamente para papel y nada más. Tenés que darle dólares. Ay, no podemos darle dólares. Dale dólares, porque eso es honra. ¿Cómo lo va a mandar con pesos argentinos afuera? Dale dólares de ofrenda. ¿Y de dónde sacamos? Van a salir. Y siempre hubo lo que necesitábamos para cumplir el propósito de Dios. Porque el principio número 1 espiritual de las riquezas tiene que ver con el propósito. El primer principio que usted tiene que entender es que Dios no va a prosperar nada que no esté alineado a su diseño. Nada. Entonces ocurre algo muy particular. Muchas personas tienen este pensamiento, pero afuera en el mundo hay mucha gente que prospera y no está alineada al propósito de Dios. Por supuesto, porque hay quien los prospera. Hay quien los prospera. Y entonces yo quiero esa prosperidad, pero esa prosperidad decanta en insatisfacción. Vas a pasar toda una vida en búsqueda de. A mí me gustaría que usted conociera solamente unos 5 o 6 ricos. Estoy hablando de ricos, ¿no? Millonarios. No de alguien que está bien posicionado. Que no tenga a Cristo en su corazón. Usted va a conocer el nivel de ansiedad, de angustia, de estrés que viven. Entonces me dirá, bueno, pero los pobres también viven eso. Claro. Lo que estoy tratando de demostrar es que el dinero que te puedan ofrecer no te va a garantizar nada. Entonces cuando alguien me viene a plantear de que hay quien hace su propia vida y le va bien, no está siendo totalmente coherente con el sistema, porque usted no está, si lo que usted está buscando es dinero, si su propósito de búsqueda es el dinero, usted está en el reino equivocado. Porque a usted en el mensaje de salvación no se le ofreció dinero. A usted en el mensaje de salvación se le ofreció gobernar junto con el rey. Y el dinero no gobierna, aunque usted crea que sí.
Lo que gobiernan son los diseños espirituales. Es por eso que una iglesia puede hacer que un sistema político pueda caer en toda una región si se pone de acuerdo los profetas y los apóstoles junto con los pastores para orar por esa nación. Un hombre como Elías podía pararse frente a un rey como Acab y decirle, no va a haber lluvia en toda la tierra. No necesitaba dinero, no necesitaba ningún tipo de prosperidad. Acab tenía toda la capacidad de los ejércitos, tenía todo el dinero de los reyes. Pero Elías un día se para y dice, que se detenga el sol. Y el sol se detuvo. Y no hubo lluvia durante 3 años. Porque quien gobierna no es el dinero. El dinero es el caramelo que usa el diablo para gobernar a los hijos de los hombres. Un niño lo puede seducir con un chupetín. Un adulto lo va a seducir con unos buenos fajos de billetes. Todos son comprables para el diablo. Estamos hablando de que si tu vida no está alineada al propósito de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todos empiezan a hablar del propósito. Y el tema del propósito, hace un tiempo atrás salió un libro muy famoso que se llama Una vida con propósito. Lamento mucho que haya salido ese libro. Porque se hizo muy famoso porque el título es espectacular. Pero lamentablemente se diluyó en su contenido el verdadero propósito. Es un libro de ayuda, de autoayuda, con un montón de metas. Y se pusieron un montón de metas en el medio. Lamento mucho si es un libro que a usted le sirvió, pero le sirvió porque tiene principios cognitivos muy útiles. Disculpe que se lo compare, pero es un libro de autoayuda, como uno de los míos que le vendo a la gente que no tiene a Cristo. O sea, es un libro así. Porque el propósito de Dios no tiene que ver con nuestro bienestar. El propósito de Dios incluye nuestro bienestar, pero el propósito de Dios tiene que ver con Él. Cuando usted se convierte en la meta de Dios, usted dejó de entender lo que es el reino de Dios. El reino de Dios gira en torno a Dios, no gira en torno al hombre. Entonces las riquezas de Dios giran en torno a Dios, no giran en torno al hombre. Entonces necesitamos entender que si nuestra economía está en declive es porque usted está en el reino equivocado. Si usted quiere ser rico, por favor cámbiese de reino ya. Usted no puede servir a Dios y a la riqueza porque va a amar a uno y va a menospreciar a otro. No, yo no sirvo a la riqueza. Claro que lo hacemos, saquémonos la careta, dejemos de ser hipócritas. Dejemos de ser hipócritas. Le hablo a los pastores, me hablo a mí mismo, nos exhortamos en el nombre de Jesús para poder dejar de ser hipócritas. Que muchas veces vemos el número de las iglesias para poder ver si tenemos una suficiente ofrenda para poder hacer qué cosa. O sea, realmente creemos que dentro de las iglesias, o mejor dicho, de lo que hoy entendemos como congregaciones, no digo la iglesia porque la iglesia es de Cristo y es el cuerpo de Él, pero realmente creemos que adentro de las congregaciones no hay problemas de dinero, de poder, de sexo. ¿Usted me está diciendo que nunca vio eso adentro de las iglesias? De las congregaciones. Todo eso sigue estando, porque hay un mundo metido adentro de las iglesias. Y de eso es de lo que nosotros tenemos que empezar a deshacernos, porque hay una mezcla tan importante adentro nuestro, que hoy ni siquiera podemos diferenciar cuando estamos sirviendo a Mamón o cuando estamos sirviendo a Dios. Entonces viene la gente y dice, no puedo continuar, tengo deudas. ¿Por qué tenés deudas? Y ahí viene lo que hoy vamos a hablar, no lo estoy dejando sin tema. Pero quiero ir al núcleo del tema. El núcleo del tema tiene que ver con Dios, no tiene que ver con usted. Su riqueza tiene que ver con Dios, no tiene que ver con usted. Su vida tiene que ver con Dios, no tiene que ver con usted. Usted se da cuenta que vino a la tierra cuando no lo quiso y se va a ir cuando menos lo espere. ¿Y qué se lleva? Se ríe Dios de la riqueza de los hombres. Esa es la riqueza que te ofrece el diablo, esa es la riqueza de esas personas que son multimillonarias. Cuando finalice, queda todo acá para los herederos. Pero aquellos que estamos en el reino de Dios, tenemos riquezas que son inconmovibles. Yo puedo tener riquezas en la tierra, pero esa riqueza es la manifestación de una sustancia que opera en los cielos. Por lo tanto, cuando yo deje esta tierra, me muevo en los cielos y sigo siendo tan rico como era acá, o más todavía. Ese es el Dios verdadero, ese es el sistema espiritual al cual nosotros pertenecemos, esa es la iglesia genuina. Pero ¿qué ha pasado? Nuestra mente se enturbió, nos enceguecimos
Nos volvimos encantados, fascinados con las luces de este mundo. Empezamos a perder el entendimiento del propósito y empezamos a vivir vidas para nuestro propósito. El primer principio de la prosperidad del reino es que solo viene a nuestras vidas cuando nuestras vidas están alineadas al propósito del reino, de donde vienen esas riquezas. Yo quiero que vos entiendas que la última fase del proceso de Dios con tu vida es el dinero. La última fase del proceso de Dios con tu vida es el dinero, porque cuando te dé dinero es porque tenés un propósito definido por Dios. Es cuando vos ya entendiste tu propósito. Sanaste tu carácter, sanaste tu celo, sanaste tus enojos, sanaste tu ira, sanaste tu envidia, sanaste tu necesidad de aparentar, sanaste tu percepción de rechazo, sanaste tu falta de identidad, sanaste tu falta de amor. Cuando Dios te cerró todos esos ciclos, ahí Dios va a empezar a decirte, bueno, toma, empezá a hacer esto, empezá a hacer aquello, y va a empezar a proporcionarte. Hace poco tiempo estábamos viviendo esto. Por ahí trabajo con los líderes, con los pastores de la iglesia y viven las mismas tentaciones que vivimos todos. Yo. Y uno de ellos estaba pasando una crisis bien importante. Y cuando sus ojos son abiertos y se alinean en el propósito, al otro día aparecen los propósitos, los recursos. Al otro día nomás. Al otro día. El propósito determina la dirección hacia donde te vas a mover. Si el propósito de tu vida sos vos, si el propósito de tu existencia es tu propia vida, todo va a girar en torno a vos. Por lo tanto, no es raro comprender, razonar, que una persona que vive en función de él mismo va a utilizar a Dios para su propio propósito. ¿Me entiende lo que le digo? Una persona que vive para él mismo va a utilizar a Dios para su propio propósito. Entonces va a buscar tener un propósito para poder tener dinero. Para que en el momento que tenga dinero pueda servirse a sí mismo. Fíjese la trampa que tenemos. Y empezamos este juego. Si necesito un propósito para tener recursos, entonces me invento un propósito. No es difícil inventarse un propósito. El tema es que un propósito fuera de la idea de Dios es un mero activismo. Es actividad sin sentido, es vanidad. ¿Sabe lo que significa la palabra vano? Significa hueco, sin esencia, nada que lo sostiene. Eso es vanidad. Pero claro, hay tanta necesidad de una provisión que las personas empiezan a inventarse una religión y construyen una imagen de Dios. Esta era la actitud del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Van caminando por el desierto. Moisés es arrebatado. Ya no hay alguien que les muestre el cielo. No hay alguien que les muestre lo que está pasando. Y él les dice a Aarón, haznos un Dios. Y Aarón junta el oro, lo mete al fuego, lo saca. ¿Y qué le muestra? Le muestra la imaginación que ellos tenían de Dios. Ellos sacan un becerro. Durante 400 años adoraron becerros. Ellos creían que Dios los había sacado, que Elohim los había sacado de Egipto, pero para ellos la imagen que tenían de Dios era un becerro. La imagen que el pueblo de Israel tenía de Elohim era un becerro. No era que querían adorar a los dioses de Egipto. Querían adorar a Dios, pero la imagen que tenían de Dios era un becerro. Y eso es lo que le pasa a la gente cuando entra a las iglesias. Muéstranos un Dios, muéstranos una imagen. Ahí está, lleno de estampita por todos lados, lleno de imágenes por todos lados. Porque la gente necesita ver, porque no sabe creer. Entonces se agarra de una imagen y empieza a construir un Dios a partir de esa imagen. Y aunque tengan los mismos nombres que usan en las Escrituras, aunque tengan el mismo diseño que usan las Escrituras, no es lo mismo. Aunque utilicen la palabra Jesús, aunque utilicen la palabra Dios, aunque utilicen la palabra iglesia, aunque utilicen la palabra en el nombre de, no es la esencia. Entonces ocurre algo, no les funciona. Y cuando no funciona,
¿A quién critican? A ese Dios al cual convocaron. Y empieza a haber esa dualidad de creencias. Te di todo, no me das nada. Yo te di mi diezmo, te di mi ofrenda. ¿Y desde cuándo vos pensás que al dar tu diezmo y ofrenda, Dios te tiene que dar algo? Es bíblico para un pueblo. Una vez vino una persona y me dijo, pastor, ¿es bíblico que en este nuevo tiempo, después de Cristo, tenemos que dar los diezmos? Y yo le dije lo que él estaba esperando que yo le dijera. ¿Qué estaba esperando que le dijera a él? Que no. Yo le dije, no hace falta dar los diezmos. Ah, qué bueno. Usted tiene que darlo todo. Porque Jesús le dijo, no quiero tu diezmo, lo quiero todo. Y si no, fíjate cómo vivía la iglesia primitiva. La primera iglesia, mejor dicho, en la iglesia primitiva. La primera iglesia, lo daban todo. O sea, ay, esto no es bíblico, dar el diezmo. Claro que no es bíblico, traiga todo. Ay, no tengo esa fe, entonces traiga el diezmo, deje de hinchar. Oiga, nadie lo está llamando a formar parte de un pueblo al cual Dios no lo convoca. Pero si usted es convocado por Dios a ese pueblo, empiece a entender lo que Dios demanda de esa convocatoria. ¿Usted piensa realmente que el dinero que nosotros ponemos en una ofrenda, en una alfolía, en una siembra, hace que se sostenga el reino? ¿De verdad pensamos eso? Nunca me voy a olvidar la primera vez que nosotros habíamos alquilado un salón. Una de las primeras veces habíamos juntado, tenemos una particularidad, no abrimos los sobres de dinero hasta que los tenemos que abrir. Por ahí, che, ¿cuánta plata hay? No sé, no abrimos los sobres todavía. Pues se juntó la ofrenda y no salimos corriendo a contar la plata, a ver cuánta plata hay, vamos a llevarla al banco. No queda ahí, o sea, es más, dos o tres veces nos acordamos, che, está bolsa acá, y esto, y por ahí aparecen, o sea, desentendidos de este tema, no porque no nos interese, sino porque, y me acuerdo que una de las primeras veces me llama Carolina, que era una de las que estaba al frente en ese momento, Carolina Gaute, que durante mucho tiempo estuvo administrando esto, y me llama y me dice, Sebastián, no hay plata para pagar el alquiler, y lo pagábamos el otro día. Y es divertido venir y sentarse ahí, pero ¿sabe a quién le piden el alquiler, no? Claro. Nosotros acá más o menos gastamos unos 45.000 pesos en alquiler, para que usted se dé una idea. Y ni le digo la cantidad de números que hay. Y yo ese día me bajé del auto, del taxi, porque ni siquiera tenía el auto sano. Estaba roto el auto. Me bajé del taxi, no tenía para pagar para el auto, y eran las primeras veces que estábamos así desafiándonos. Yo empecé trabajando en un consultorio solamente para que hubiera un lugar donde empezar a hacer reuniones, porque todo el dinero que ganaba en el consultorio lo pagaba de alquiler, porque no tenía muchos pacientes, recién empezaba. Y me acuerdo muy claramente que cuando me bajé del auto le dije, bueno, señor, porque esta era mi idea, lo invierto todo, o sea, le damos para adelante, y si caemos, caemos, qué sé yo, no voy a ser ni el primero ni el último que abra algo y después lo cierre, qué sé yo, que sea tu voluntad, señor, acá voy, me mandé y me tiré. Y me tiré como planeador al precipicio. Y yo veía que llegaba al suelo, che. Dice, bueno, señor, hasta acá ya llegó el suelo. O sea, estoy acá. No hay plata y mañana, primera hora. Señor, es ahora cuando yo necesito aprender a confiar en vos. Una angustia, una tristeza. Porque no tenía problema de ir y decir, che, acá está plata mía o acá está... Lo iba a hacer. Pero es que yo creía que esto era con propósito. Y si hay propósito, hay provisión. Y cuando termino de subir, me manda un mensaje, Carolina, y me dice, me olvidé un sobre. Nos está sobrando, no sé, nos sobra cualquier cantidad de plata. Después, haciendo cuenta y viendo cosas, ese sobre no tendría que haber estado. Me acuerdo que estábamos en el departamentito y no sabíamos cómo ir a alquilar el departamento, el saloncito nuevo, un saloncito para 100 personas. Y estaba Walter. ¿Está Walter por ahí? ¿Dónde está? Allá está. Me dice Walter, si no nos vamos a un salón, él es el culpable de que andemos dando vueltas por todos lados, a ver qué me acuerdo. Estábamos en ese, ¿te acordás del consultorio? Estábamos, y me puso el cuchillo en la panza. Yo, más cobarde era yo, y este otro es bien corajudo, Walter, o sea, se meten. Y me agarra y me dice, si no nos vamos a alquilar un salón, me voy a otra iglesia, me dice. ¡Oh, no! Así me dijiste.
Y yo me acuerdo que le dije bien claro, pues no, dije, esto no es, no se puede ir porque soy cobarde. O sea, eso fue lo que me tocó la cobardía. Digo, no se puede ir de acá porque sea cobarde yo. Entonces le digo, dame una semana. Bueno, me dice, pero yo voy a averiguar también salones, ¿sabes? Bueno, averiguar salones. Yo también salí a averiguar, che, me acuerdo. Y cuando nos vimos la semana siguiente, ¿te acordás? Nos vimos la semana siguiente, vi uno, yo también. A ver, mostrame el tuyo. Y era el mismo. Todo no me acuerdo, estaba lleno de salones en ese momento para alquilar. Pero claro, no teníamos la plata. Y me acuerdo que estaba en una librería. Y yo recién había sacado un libro, el primer libro había sacado. Y se me acerca un señor y me dice, ¿usted es el autor de Hijos en la Droga? La primera vez que alguien me preguntaba por un libro que lo tenía en la librería El Amanecer. Sí, le digo yo así agrandándome. Sí, le digo, soy yo. ¿Eso podemos tomar un café? Bueno, yo pensé, le voy a dar algún consejo, algún padre con necesidad. Me dice, Dios me habló de buscarte para darte este sobre. ¿Eh? ¿Eso qué? Fue del libro eso. Dios me habló para buscarte para darte este sobre. Abrimos el sobre, la plata justa que necesitábamos para entrar al alquiler. Lo crea quien lo crea. O sea, un extraño es de Río Cuarto, apareció acá en Córdoba, recibimos la plata, entramos y ahí empezamos a caminar. Empezamos a caminar en fe. Como iglesia. Esto es como iglesia, pero en lo personal no fue diferente en mi vida. Y hasta el día de hoy no es diferente. Oiga, usted no está hablando con un magnate, usted no está hablando con alguien que diga, che, este hombre si deja de trabajar vive tranquilo toda su vida. Voy a vivir tranquilo toda mi vida, pero nunca voy a dejar de trabajar. No porque tenga plata, sino porque Dios no me pide que deje de trabajar. Yo estoy buscando construir mi casa todavía, tengo un autito, estoy orando para cambiarlo, creo que dentro de poco se puede cambiar. Pero ahí estoy, igual que el resto. Pero cuando llega la noche, qué sabor rico cuando llega la noche. Me acuesto, miro a mi esposa, veo a mis hijos y digo, está todo bien. Está todo en su lugar. Y puedo darle gracias a Dios, porque hasta acá nos ayudó el Señor. ¿Qué pasa muchas veces cuando las personas quedan cautivas de Egipto? Tengo una deuda, tengo un problema, no puedo salir de este dinero, no puedo prosperar, no puedo avanzar. Oiga, ¿para qué quiere prosperar? Explíquemelo. Porque si su prosperidad no está alineada al plan de Dios, usted está equivocado de reino. Si usted quiere prosperidad individual, usted no está en el reino adecuado. Yo lo vuelvo a poner sobre la mesa esto. Si usted busca una prosperidad individual, usted no está en el reino adecuado. Usted tiene que salir de este reino y pasar al reino de Egipto, porque allí te ofrecen una riqueza que te sirve para esta vida. No te sirve para después, pero te sirve para esta vida. No, yo me quiero quedar acá. Entonces, empecemos a entender qué es prosperidad en este reino. Yo les decía recién que el sistema de encantamiento empieza a hacer de que nosotros empecemos a generar mentiras en nosotros. No me quiero adelantar. Propósito. El tema del propósito es muy delicado. El problema radica en que cuando las personas logran entender este principio espiritual, se inventan sus propios propósitos. No son muy pocos. Es decir, alguien dice, bueno, Dios quiere que todos prediquen. O sea, para la gente, creer en Dios lo resumió en algo bien simple. Todos tienen que ser evangelistas, todos tienen que ser pastores, y esa es la forma en la que estamos en el propósito, y de esa manera vamos a estar bien. ¿Sabe cuál fue el resultado de eso, no? Un desastre. La falta de entendimiento del plan de Dios generó un desastre. Alguien dice, bueno, Dios quiere que todos prediquen, así que si predico estoy en el propósito de Dios y Dios me va a prosperar. Deja todo lo que tiene, abandona el trabajo,
alquila un salón, pone 20 sillas, sale a buscar gente para que vengan a oír lo que Dios les puede enseñar a través de ellos. Resultado, pasan el resto de su vida extorsionando, escuche esto, pasa el resto de su vida extorsionando a las personas a que deben ser fieles en su dinero, pervierten la doctrina en función de sus intereses, exhortan y manipulan, porque ahora ven que no están prosperando lo que creyeron que iban a prosperar, no están recibiendo lo que esperaban que iban a recibir. Con el tiempo consiguen un trabajo porque no les está dando dinero, empiezan a sobrevivir. Sus hijos que vivieron todo este trauma, sumergidos en la miseria, no quieren saber nada con la iglesia. Este ejemplo, pero se me vienen 20 casos en un solo ratito. Gente que dice, Dios me llamó a las misiones y sale, ¡pum!, salió a las misiones. Y de allá vuelven, con una cola atrás, una mano atrás, otra adelante. ¿Por qué nos abandonó el Señor? ¿Por qué? Si fuimos a cumplir su propósito. Oiga, hablar del propósito de Dios es mucho más delicado que tener una idea de lo que Dios quiere con nosotros. Usted no puede decir, yo tengo Dios me dijo. Cuando usted dice Dios me dijo, usted está poniendo sobre una base firme una palabra de parte de Dios. Alinearse al propósito de Dios no tiene que ver con su imaginación de lo que Dios quiere. Tiene que ver con el deseo de lo que Él tiene. ¿Sabe cómo usted sabe cuando Dios lo va a usar para su propósito? Porque Dios siempre lo va a usar con lo que usted tenga en la mano. Dios siempre lo va a usar con lo que usted tenga en la mano. Dame ejemplo, Sebastián. ¿Qué sé yo? Un David. ¿Qué tenés en la mano? 5 piedras. Reventalo a Goliat con esas 5 piedras. Pero mira que son 5, no hay problema. ¿Qué tenés en la mano, Moisés? Tengo una vara. Levantala la vara, Moisés. Levanta la vara. Se abre el mar. ¿Qué tenés en la mano, Sansón? Una quijada de burro, mata a esos 1000 filisteos. ¿Qué tenés en tu mano, Benjamín? Yo tengo una cámara, pero no me gusta la cámara, Señor. A mí me gustaría ser un predicador de las naciones, así que voy a salir a predicar a las naciones. Ahí está, volvió el Benja. No, esa no fue tu historia, pero digo, usted me entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Hay gente que viene y dice, pero yo soy cerrajero. ¿En qué puedo glorificar a Dios siendo cerrajero? Mire, con esa actitud en nada. Ya arrancó mal. Porque si con 5 piedras Dios levantó un rey, si con una quijada de burro Dios destruyó un ejército, ¿qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer? ¿Dónde fuiste puesto? ¿Para qué fuiste entrenado? ¿Vos te pensás que tu nacimiento es casual? Ay, se me cayó un polvito mágico y cayó justo en esa familia. No, no funciona así el nacimiento nuestro. ¿Y acá quién vas a mandar, Señor? Ahí fue. Lo que aprendió en esa familia le va a servir. Lo que aprendió en ese ambiente le va a servir. Voy a hacer de él una nación. Es un José. ¿Y qué hacemos nosotros? Ay, ¿cómo me gustaría tener los talentos que tiene el doctor Pablo Aristimuño? El pastor Roger, escribir ese super libro que se mandó ahora. No estaba por decir eso. Ese libro es consecuencia de una experiencia. Entonces el problema radica en que las personas cuando quieren buscar un propósito, se inventan el propósito según la imaginación que tienen de Dios. Entonces le funcionó acá al frente. Eso es lo que le pasa a los pastores. Los pastores que no tienen identidad, que abrieron una iglesia sin ningún tipo de identidad, ven cuál es la iglesia que más funciona. Entonces andan buscando fórmulas. Vamos a hacer ahora los 30 por 1. Uno le predica 30, los 30 se convierten. Y salen todos corriendo a buscar el 30 por 1. Oiga, pero eso está mal. No, no está mal si todos son llamados a lo mismo. Oiga usted, doctor, nosotros tenemos el programa Vivir, así que todos los que trabajen con educación emocional tienen que hacer el programa Vivir. Mentira. No tienen que hacer el programa Vivir. ¿Usted piensa que la educación emocional tiene que ver solamente con nuestra forma de trabajo? Mentira. Es una de las formas. Dios está levantando en todas las fases de la tierra y en todas las partes de la tierra personas con mucha revelación en el tema. Y créame que entre todos vamos a llegar a una revelación profunda de lo que Dios está haciendo. Tonto sería de nuestra parte pensar que los demás tienen que seguir nuestro modelo.
Pero la falta de identidad hace de que vos busques un propósito y te inventes algo en función de la envidia. Qué bien que le funciona a esa forma de hablar. Voy a hablar más o menos. Me acuerdo cuando apareció Marcos Witt, los primeros en 1998, 97. Eran todos mexicanos para ministrar. ¿Te acordás vos? Eran todos mexicanos para ministrar. Hermanito, ¿por qué habla así si es cordobés este? Copiaban estilos. Hasta el día de hoy. Dante Gebel hace chiste, todos quieren hacer chiste. Es muy particular el tema del propósito. El propósito define tu andar, define tu dirección, define a dónde vas a girar con tu carrera, con tu profesión, con todo. El propósito de Dios. ¿Cómo puedo hacer más desde donde estoy para Dios? ¿Cómo puedo hacer más? En el momento que voy a decir qué puedo hacer, mire, la actitud de José era una actitud necesaria para la prosperidad. Dios lo pone en una casa de esclavo, lo pone arriba de todo. Él decía, ¿qué puedo hacer acá? Voy a ser el mejor, voy a dirigir todo. Donde me pongan voy a gobernar. Donde me pongan voy a gobernar. Me dan 5 piedras, voy a ser el jefe de las 5 piedras. Voy a ser el que mejor tira piedra. Y cuando llegue el momento, y créame que siempre llega el momento, usted va a estar preparado. Porque cuando llega el momento, José estaba preparado. Cuando llegó el momento, David estuvo preparado. Que no le llegue el momento de la manifestación y usted ay, no me gusta este instrumento que tengo. Hablando de instrumento por un ejemplo. ¿Cómo me hubiera gustado estudiar una carrera? Oiga, ¿usted no estudió? ¿De qué se está haciendo el lío? Hoy hablábamos con una persona. A mí me hubiera gustado ser profesional. Oiga, ¿usted piensa que yo soy profesional? Yo no soy profesional. ¿Que usted no es médico? No. Yo no soy. Yo soy hijo de Dios. Yo no soy profesional. Yo soy hijo de Dios. O sea, yo me muevo como profesional, pero mi ser, mi identidad no está en el profesional. ¿Me entienden lo que estoy hablando? Y ahí están las personas. No saben qué son. No tienen propósito. Escuche lo que le voy a decir. Usted nunca va a poder desarrollar su propósito hasta que no resuelva su identidad. ¿Y por qué tengo que resolver mi identidad? Porque si no resuelve su identidad, no va a saber cuál es el propósito. Y si no sabe cuál es el propósito, ¿cómo piensa que va a recibir la provisión para ejecutar lo que tiene que ejecutar? Entonces, ¿cuál es el tema? Usted va a estar inventando su propio propósito. Y si usted inventa su propio propósito, usted también tiene que conseguirse sus propios recursos. Y ese es el motivo por el cual muchas veces no le alcanza para nada. ¿El Señor va a dejar que yo tenga necesidades? No, para nada. Sus necesidades son cubiertas por Dios. ¿Cuántos tienen necesidades hoy? ¿Qué necesidades tienen? Manifiéstenme una necesidad. Suéltenla. Bien, ¿no tiene para comer? Tiene, entonces no tiene esa necesidad. ¿Quién tiene una necesidad? Pagar el alquiler. ¿No tenés para pagar el alquiler? Se tiene que salir de ahí. Porque no lo tiene. ¿Qué está hablando este? Ahí quiero hablar del tema. Si yo pretendo gastar algo que no tengo, yo tengo que negociar con el sistema. Y el motivo por el cual voy a contratar algo que no tengo es porque no tengo la humildad de vivir la pobreza de José. La realidad es que no es una necesidad, es una contratación. Una contratación no es una necesidad. Una contratación es una contratación. Ahora tenés que pagar el alquiler. Y se va a convertir en una obligación, no en una necesidad. Necesidad es tener un techo y lo tenés. Las necesidades fueron muy encubiertas por el sistema. Y nosotros empezamos a mezclar todo. Porque el sistema gobierna en función de algo que vos le llamás temor a la muerte, funciona en relación a tu necesidad. Por lo tanto, te genera necesidades mentirosas. Mentirosas.
Necesito una casa, me decía una señora una vez. Oiga, usted no necesita una casa, usted quiere una casa. ¿Dónde está viviendo? Con mi mamá. Viva con su mamá, ¿cuál es el problema? Es que quiero salir de ahí, entonces lo que usted tiene es un gusto. Pero es que Dios no quiere que yo viva acá. Claro que no. Pero usted aprendió la humildad de vivir en su casa ya. ¿O en su corazón es altivo y se queja y maldice a Dios y a la familia porque tiene que vivir en una casa que no quiere? ¿Se da cuenta cómo el problema muchas veces no tiene que ver con la necesidad, tiene que ver con la actitud del corazón? José tuvo que ser formado, él tuvo que ser llevado esclavo y después fue llevado a la cárcel. Y con todo eso José no tuvo necesidades. No tuvo necesidades. José nunca pasó necesidades. Porque Dios siempre le proveyó. Porque era un hombre de provisión. El problema radica en que este sistema en el que nosotros vivimos, y quiero que usted me entienda, nos desafió a tener necesidades que no son reales. Entonces vos vivís en búsqueda de algo que no es real. O sea, no es prioridad número uno. La prioridad número uno, ¿qué es? Biológicamente, comer, descansar, abrigarse. Almáticamente, el afecto. Espiritualmente, Dios. Aunque Dios incluye todo eso. Pero quiero que me entienda lo que voy sector por sector, ¿no? Esas son necesidades. Si a usted le falta algo de esto, hable con Dios. Señor, no tengo para comer. Hable con Dios. Señor, no tengo. Ahora, Señor, no tengo para comer dulce de leche. Oiga, eso es un gusto. Ay, pero todos comen dulce de leche, ¿por qué yo no? Porque usted tiene un tratamiento. Señor, mis hijos hace 6 meses que vienen tomando mate cocido con pan. Y glorifica a Dios por el mate cocido con pan. Pero ¿y por qué me tengo que conformar con eso? ¿Y quién le habló de conformarse? Le estoy hablando de ser humilde en el sufrimiento. No de ser altivo en el sufrimiento. Está sufriendo, ¿no le parece que tendría que humillarse? El problema radica en que el mundo te dice, oiga, usted no tiene por qué vivir eso, porque Dios te dice, quiero que te quedes quieto, José. Y viene el mundo y te dice, no hace falta que estés acá. Perfectamente podés vivir conmigo, le dijo la mujer de Potifar. Yo te puedo atender bien. El mundo siempre va a buscar llegar al punto donde Dios te está tratando y te va a ofrecer lo que Dios te dijo que no. Y ese es el tratamiento con tu vida. Dios te dijo algo que no, acepta el no. Pero Dios te dice, hey, todavía no es tiempo de un auto. ¿Por qué? ¿Por qué no ahorraste? Porque te compraste un televisor, lo pagaste en cuota, te enlazaste en cuota y ahora tenés el televisor, el microondas, el lavarropa, el viaje de estudio de los chicos, la campera de cuero que te compraste que te pareció espectacular y tenés que pagar eso y no te podés comprar el auto, pero me ofrecen otra cuota y yo sé que voy a ganar dinero y tengo un sueldito. Oiga, escuche lo que está hablando, usted es un esclavo de Faraón y le piensa dar todo lo que viene de acá en adelante. Ahí tenemos la trampa. No quiero vivir esto. Si el mundo me está ofreciendo cuota, porque el mundo siempre te ofrece cuota, todo lo puede pagar en cuota, hasta la salvación. Escuche, principio básico. Está Ana Paula por acá. Contabilidad. Principio básico de contabilidad. Principio básico de economía. ¿Cuál es? No gastes lo que no tenés. Principio básico, no gastés lo que no tenés. No gastés lo que no tenés. No hipoteques lo que no tenés. No, pero es que yo lo quiero. Oiga, no lo tenés, no lo ahorraste. Yo ahora te voy a mostrar cómo José lo que hizo fue lo siguiente. La propuesta que le hace José al rey es bien simple. Le dice, oiga, vamos a tener 7 años de ganancia. No lo gastemos. Lo ahorremos para que cuando venga la necesidad tengamos cómo suplirla.
Entonces usted dice, oiga, pero yo tengo este dinero, lo puedo usar. ¿De verdad Dios le dijo que usted está usando ese dinero en eso? Es que sí, lo voy a usar en comprarme el televisor, porque mis hijos quieren un televisor en el... Y eso no es una necesidad, eso es un gusto. Hasta el auto es un gusto. O me va a decir de que hasta que no había auto para todos no usábamos bicicleta. No veo a nadie con una bicicleta acá afuera. Solamente el Dani. Ay, no pude ir porque no tengo el auto. No pude ir porque no conseguí taxi. Ya se olvidaron de los colectivos, ya se olvidaron de la bicicleta, ya se olvidaron de la caminata. No, son como 20 cuadras. A más de uno sabe lo bien que le vendrían esas 20 cuadritas. Pero lo planteamos como una necesidad. Y nos quejamos delante de Dios. Y Dios te está diciendo, no te mando el auto para que baje la pancita. No, no es así. Pero viene bien alineado. Entonces empezamos a hacer alianzas. Y como un celular nuevo es una necesidad, como todos tienen Mac ahora, es una necesidad una Mac. O sea, la Lenovo ya no sirve, el Word ya no sirve. Sí sirve, bueno, pero es que quiero ir porque soy hijo de Dios y voy a la excelencia. Oiga, si usted es hijo de Dios, vaya a la excelencia en su carácter primero, no en sus bienes. Quiero la excelencia. Me parece genial que quiera la excelencia, pero sea excelente en su carácter, sea excelente en la humildad, sea excelente en la administración. Este principio de propósito te va a alinear en muchísimas cosas. El segundo principio tiene que ver con la integridad. Integridad. La bendición que tenía José y la actitud que tenía José es que era un hombre íntegro. Y uno cuando dice íntegro lo asocia directamente a la sexualidad. Y uno dice, bueno, era un hombre fiel. No me refiero solamente a la lealtad o a la fidelidad sexual. Y no me refiero a una integridad de que no robaba. Me refiero a integridad en el sentido de todo. La palabra integridad hace referencia a todo, lo íntegro, lo total. El problema que tenemos muchas veces es que nosotros tenemos vidas que no son íntegras. Y no me estoy refiriendo a que robemos. Me estoy refiriendo a que esas vidas que nosotros llevamos están divididas. Muchas de las personas que estamos acá tenemos una mente dividida y decimos, yo no estoy a tiempo completo. Cuando una persona dice, me gustaría trabajar a tiempo completo, no es una persona íntegra, es una persona escindida, partida, dividida. ¿Por qué? Porque para Dios las vidas son totales. Dios no toma porciones. Dios no toma un pedazo tuyo. Escucho mucha gente que viene y me dice, mi trabajo secular. Trabajo secular significa trabajo sin Dios, porque la palabra secular significa sin Dios. En el momento que vos haces de tu trabajo algo secular, vos estás separando a Dios de tu trabajo. Y en el momento que vos separás a Dios de tu trabajo, no tiene más nada que ver con el reino. Y si no tiene más nada que ver con el reino, no le pidas que lo prospere. Porque si Él prospera algo que no es su reino, Él estaría prosperando un sistema antidios. Y Él no va a prosperar algo que justamente ha juzgado. Entonces el problema con el que nos enfrentamos es la mentalidad con la que nosotros emprendemos nuestras actividades. Cuando no entendemos el propósito, vamos a buscar actividades, vamos a buscar cómo solventarnos. Cuando vos entendés el propósito de Dios en tu vida es tu río. Repito, cuando vos entendés el propósito de Dios en tu vida es tu río. Ejemplo, todos saben que Pablo era un hombre que levantaba el nuevo tabernáculo en la vida de las personas. ¿Lo sabe o no lo sabe? Era un profeta tremendo, el apóstol, Pablo. ¿Cuál era la profesión de Pablo? Hacer tienda, hacer tabernáculos. Él hacía en lo natural lo que también hacía en lo espiritual. Y eso le daba de comer. Eso era su río. Y aunque él tenía derecho de los diezmos y ofrendas, como decía él no lo tocaba porque él tenía su propio recurso.
¿Cuál es la mentalidad de muchas personas que dicen a tiempo completo? ¿Cómo anhelo trabajar a tiempo completo? ¿Qué es a tiempo completo? La mentalidad del que dice a tiempo completo en el ministerio se está imaginando venir a la iglesia, se está imaginando predicar del frente, se está imaginando tener una charla con alguien acá, tener una oficina, levantar la mano sobre alguien que esté orando. Se imagina llegar a la iglesia, cumplir un horario y que le den una ofrenda a final de mes. Esa es la mentalidad a tiempo completo que la gente tiene. Eso es una mentalidad religiosa. Desde esta mañana a las 9 de la mañana que yo no he frenado de atender gente. Y créanme, muchos de ellos ni siquiera tuve que mencionar la palabra Dios. Y yo no concibo no haber estado trabajando en el ministerio a tiempo completo. No me estoy poniendo como ejemplo, sino estoy poniendo como algo que yo tuve que romper adentro mío. Tuve que quebrar adentro mío. Si alguien me pregunta, ¿vos trabajás a tiempo completo? Yo trabajo a tiempo re completo. A las 5 de la mañana me levanté hoy. No me levanto normalmente a esa hora. Y desde que me levanté hasta que me vaya a acostar, espero estar haciendo una sola cosa. Espero estar alineado al propósito de Dios. ¿Y cuál es tu propósito, Sebastián? Bueno, Dios a mí me encargó entrenar a la gente a formar su carácter para poder soportar los propósitos de Dios sobre la vida de las personas. ¿Y el tuyo? Bueno, el mío es coadyuvar con vos en esto. Perfecto, trabajemos juntos. ¿Y el tuyo y el mío? Y ahí se van alineando. Entonces aparece alguien que presenta adoración delante de Dios. Y va a vivir de eso porque tiene un propósito. Y va a haber alguien que va a ministrar la parte artística del reino. Y va a vivir de eso porque es un propósito. Y uno alinea al otro y el otro alinea al otro y entre todos nos vamos coadyuvando. Y va a venir alguien de afuera y va a decir, che, ¿me podés servir? Sí, claro, te va a salir tanta plata. Ah, pero al final cobrar. Claro que cobro, por supuesto que cobro. Vino una vez una persona y me dice, oiga, ¿usted cobra por atender en el consultorio? Claro que cobro, pero yo soy cristiano, me alegra mucho. ¿Y por qué cobra? ¿Y por qué no le cobraría? ¿Acaso no le cobraron todo a Jesús? Dice, Jesús no hubiera cobrado. Jesús le pidió todo. Anda a preguntarle al joven rico si no le cobró. Cuando usted dice, esto es gratis, usted está desarrollando una mentalidad de miseria y de pobreza sustancial. Gratis es poner una bicicleta fija en la habitación de tu dormitorio para intentar hacer gimnasia todas las noches. Resultado, al mes siguiente la pones de perchero y vas y te pagás un buen gimnasio. Porque cuando pagás, ejecutás. Cuando empezamos el programa de Vivir, no cobrábamos nada a nadie. Van a venir todos gratis, decía yo. Voy a hacer un sistema en el cual todos vengan gratis. 3 teníamos, creo. Nadie quería venir. Empezamos a cobrar, se llenó. Alcohólicos Anónimos no cobra, se extendió por todo el mundo, no cobra nada, perfecto. ¿Sabe qué? Las personas en Alcohólicos Anónimos duran el promedio de 3 meses. Son giratorios, gira, la gente va, sale, se convierte en una adicción, se convierte en una dependencia del sistema. Ese es el sistema del mundo, ese es el sistema de Egipto. El sistema de Egipto es, yo te voy a dar un subsidio, yo te voy a dar una mantención, yo te voy a dar una cuota y vos te quedás prendido, vos te quedás atado, vos querés lo gratis, vos querés lo fácil, vos querés lo rápido, porque vos considerás que tenés una necesidad cuando no la tenés. Lo que vos tenés es un deseo que el mundo te presentó como necesidad. Y aparece entonces este principio de integridad. La mentalidad de José era una mentalidad íntegra. Para él estaba todo el tiempo sirviendo a Dios. Todo el tiempo estaba sirviendo a Dios. A veces nos dedicamos a ser espirituales solo en lugares adecuados. Profetizamos dentro de la iglesia, predicamos dentro del templo, hablamos dentro del templo. No hay manifestación del poder afuera. No hay oraciones por los enfermos. No hay palabra de aliento para los desválidos. Nos convertimos en personas que queremos trabajar a tiempo completo, pero apenas levantamos las manos los domingos y ni siquiera en nuestras casas somos capaces de ministrar a nuestros hijos y decimos queremos estar a tiempo completo contigo, Señor. Aquí hay mucha gente que quiere estar a tiempo completo, pero si yo pregunto si están ministrando y haciendo lo que anhelan en sus propios hogares, yo te garantizo que no lo hacen. No lo están haciendo. ¿Y qué es a tiempo completo? Ay, quiero pasar, quiero predicar, quiero tocar, quiero que me den una ofrenda para hacer siempre. Esa es la mentalidad de nuevo de esclavo. Es lo mismo. En vez de estar afuera, estamos adentro. En vez de estar afuera del sistema, estamos adentro del sistema.
Y nos metemos adentro de la iglesia. Y con la misma mentalidad que estamos afuera, queremos estar adentro. ¿Cómo ser libres de este sistema? ¿Cómo ser libres de la mentalidad de Egipto, de esclavo en nosotros? La palabra integridad que utilizaba José tiene que ver con la totalidad. ¿En qué ámbitos de tu vida no se está manifestando lo que vos anhelás? ¿En qué ámbitos? Recuerden que estamos hablando de la palabra propósito. Si hay propósito, está haciendo, sin salirnos de esta palabra, no podés salirte de esta palabra, pero el propósito es íntegro. La palabra propósito está alineada a integridad. Vos no podés cumplir propósito 3 horas por día. Escuchá, yo soy esposo solamente 2 horas por día, el resto no soy esposo. Yo soy esposo a tiempo completo. Yo no es que estoy trabajando y dejé de ser esposo. Yo estoy trabajando y soy esposo. Estoy en mi casa y soy esposo. Estoy en la iglesia y soy esposo. Ese es mi oficio relacional con Luciana, soy esposo. Pero hay gente que en la relación con Dios es hijo 3 horas al día, 2 horas al día, 7 horas el fin de semana. Esa mentalidad, todo lo que hace es manifestar una falta de propósito por la cual no va a prosperar. Vuelvo a repetir, oiga, esto es muy difícil. Si usted quería una prosperidad como la que ofrece el mundo, usted ya sabe dónde ir. Es duro lo que estoy diciendo, pero sería hipócrita de mi parte decirle que Dios va a prosperar su vida solamente para satisfacer sus deseos. Porque estaría negándose a sí mismo. Porque usted no se va a poder llevar nada de eso. Y usted no estaría formando el carácter que Dios quiere formar. Por lo tanto, Él no va a poder desarrollar en usted las naciones que Él quiere desarrollar. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, lo saca con una mentalidad diferente. Pero fíjense lo que pasa. Él tiene que sacar a alguien de ese pueblo y lo tiene, esto es tremendo. ¿Saben quién tiene que educar al libertador de Israel? Egipto lo educa. ¿Por qué? Porque Egipto tenía mentalidad de rey. Entonces es Egipto el que tiene que fomentar a Moisés. Luego Dios saca a Moisés de Egipto y lo reeduca, pero ahora Moisés tiene una mentalidad de rey. No tiene mentalidad de esclavo. Él tiene, a mí no me vas a mandar, le decía. Se confronta faraón contra faraón, rey contra rey. Yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Mis historias como la mía se podrían tomar así algo parecido. A mí me forma el sistema. Me forma el sistema, yo vengo con una mentalidad académica. Pero el Señor me saca del sistema. Y me transforma y me dice, todo lo que aprendiste ahí, bueno, nada, pero ahora tengo otra mentalidad. Yo no me acuerdo nada de la medicina que aprendí allá. Yo ahora tengo una medicina nueva en mi mente. Pero se me entrenó para gobernar. Por eso usted tiene que seguir entrenándose. No tenga miedo a estudiar. Ay, no, el estudio es para el mundo. Oiga, ¿dónde piensa que aprendió José? ¿Dónde piensa que aprendió Daniel? ¿Dónde piensa que aprendió Moisés? Dios después te va a sacar, eso sí, te arranca de ahí, te pule de nuevo, te manda al desierto. Pero ahora está formándose otra mentalidad. Integridad. Segundo principio. Y por último, el principio de la humildad, que es el que les vengo diciendo. 3 principios les presenté: propósito, integridad y humildad. La humildad tiene que ver con reconocer el tiempo que estás viviendo hasta que Dios pueda activar el tiempo que sigue. Y acá vuelvo a repetir todo lo que les estuve explicando recién. Definí que son necesidades y plantéaselas delante de Dios. Pero separá las que son deseos y aquellas que no podés tolerar. Ejemplo, la sanidad de un hijo no es un deseo, es una necesidad. Y ahí podés apelar a Dios. Pero fíjate qué interesante que es, ¿no? Porque el mismo problema tiene un rico que un pobre. Porque el dinero no te da salud. Te puede comprar una buena cama en un hospital, pero no te va a dar salud. Te puede comprar una buena atención médica, pero no te va a dar salud. Pero Dios sí te da salud. Y Dios sostiene al rico como al pobre.
Entonces hoy nos encontramos frente a un sistema que nos hizo crear necesidades que no son necesidades. Yo necesito una obra social, escuchaba que decía una vez uno. ¿Saben? Su pastor no tiene obra social por elección. Yo no uso obra social. Bueno, ahora estamos viendo una, pero ni siquiera sabemos, pero por una cuestión muy particular. Pero no uso obra social ¿hace cuánto? 6 años, 7 años. Por decisión, porque tengo los recursos para tenerla. Pero usted se puso a pensar la cantidad de gente que no tiene obra social y anda llorando por las esquinas. Oiga, ¿significa que tengo que dejar obra social? No, no significa que tiene que dejar obra social. Escuche la esencia de la enseñanza. Estoy enseñando que no es una necesidad, le estoy enseñando que tiene que aprender a diferenciar lo que es una necesidad de lo que es un deseo o un privilegio. Tiene obra social, agradezca a Dios. Acuéstese a la noche y diga, bendito sea el Señor por esto. Porque es mucho más de lo que necesitamos. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuál es el principio de la humildad? ¿Cómo se activa la humildad? ¿Cómo activa la humildad a la prosperidad? Porque Dios nunca va a dejar que vos seas humillado en aquello que Él te aprobó. Voy de nuevo. Dios nunca va a dejar que vos seas humillado en aquello que Él te aprobó. Jesús nunca más va a ser humillado. Nunca más. Una vez y para siempre. Él dijo, se acabó. Cuando el que es humillado acepta con humildad el dolor del momento, Dios dice, suficiente. Se acabó. Vamos a otra etapa. Pero cuando vos en tu corazón decís, no es justo, necesito más, denme algo, resuélvanme algo, denme más, necesito un empleo, quiero orar por un trabajo. Oiga, ¿alguna vez se puso a pensar esta mentalidad de que oremos por un trabajo para alguien? Una vez estaba con una persona en el consultorio, siempre cuento esto porque me impresionó esta persona. El que me pregunte después le voy a decir quién es el nombre porque muchos lo conocen. Vino, lo habían echado de un lugar público, lo habían echado con un juicio mal hecho, muy mal, lo acusaron de cosas que no eran ciertas, estaba con una depresión tremenda y ahora ¿de qué vivo? ¿De qué vivo? ¿De qué vivo? No tengo trabajo, no tengo empleo, y un día le digo, loco, basta. ¿Cuánta plata tenés? Todo mi capital son 200 pesos. Anda a comprarte una docena de alfajores y revendelo al 30%. Y vende alfajores. Le digo, joder, hinchada, qué sé yo, no sé. No. Se lo tiré así como para decírselo. Ahora tiene 2 camionetas y reparte alfajores por toda la provincia de Córdoba y por toda la periferia. 2 camionetas con repartidores y uno de los alfajores más ricos. Dije, me equivoqué, tuve que haber dicho yo eso. Qué pavo que soy, Dios. Tirando ideas a los otros. Entonces alguien dice algo así, a mí no se me cae una idea, dice alguien. ¿De verdad crees que no se te cae una idea? O sea, ¿no sos co-creador con Dios? ¿Por qué crees que Dios no te va a dar una idea? Levantá la baldosa que tenés en el baño de tu casa, llegaste a la tierra, cavó un poquito, poné una planta y te puedo asegurar que en 3 meses tenés una planta, el ombú lo tenés en el baño. Porque todos nosotros tenemos la capacidad de producir. A todos nosotros se nos dio esa capacidad. Pero vivimos en un sistema que hace 70 años, y estoy hablando de toda la región, hace 70 años, y ni hablar de Estados Unidos. Estados Unidos funciona en base a un sistema bancario. En Estados Unidos todo es crédito. Todo es crédito. Mirá lo que te digo. Al sistema económico de Estados Unidos no le interesa el dinero que vos tengas. Vos podés caer a Estados Unidos con 70 millones de dólares, pero no te van a dar un solo crédito si vos no demostrás que pagás las cosas. ¿Sabías eso? Vos podés ir al banco, depositar 70 millones de dólares y decir, me da una tarjeta de crédito, ¿sí? ¿Por cuánto? Por 70 millones de dólares, lo que tiene usted. Esa es su tarjeta, ese es su crédito. Lo que usted tiene no te paga, pero porque no lo conocemos. Y allá todo es crédito. Entonces hay una alianza con el sistema bancario tremendo. Las casas están todas hipotecadas, los autos están todos prendados, todas las personas tienen sus sueldos totalmente comprometidos, todo se compra en cuota. Y la gente no puede salirse de ahí, porque si llega a bajar de ahí se le viene todo encima, porque está todo montado con un hilo de coser que cosió toda su vida.
Entonces imagínate cuando alguien pierde el trabajo. Se le cayó todo. Los niños pueden tener tarjeta de crédito. Y van juntando crédito para que cuando tengan edad ellos puedan sacar sus propios créditos bancarios. Y acá tenemos un sistema inverso, totalmente inverso. Un sistema donde dice, el Estado se va a hacer cargo de vos, te vamos a dar subsidio. Y hace 4 generaciones que le decimos a la gente, usted tiene que estar orgulloso de ser un trabajador. Vamos con los trabajos, usted tiene que estar orgulloso. Entonces la gente dice, soy empleado y a honra. Soy obrero y a honra, vamos todavía con los obreros. Vamos. Y hasta ahí le dieron para allá. Oiga, no se le ocurra formar una empresa, porque entonces pasa del lado de los enemigos y usted es un capitalista. No se le ocurra levantar la cabeza, pero da la casualidad que los que organizan este sistema son todos empresarios. Y tenemos un movimiento sindical cuyas cabezas son los peores capitalistas. Oiga, ¿usted está del lado del capitalismo? No, yo estoy del lado del reino. Le estoy hablando algo malo del sistema capitalista número 1 del mundo, Estados Unidos. Le estoy explicando cuál es el antisistema. Los 2 sistemas que son la gran división del mundo están corrompidos y forman parte del mismo sistema de Egipto. Entonces usted sale por cualquier parte de la región de Latinoamérica y la gente dice, necesito un trabajo. Necesito un trabajo, necesito un trabajo. No tienen mentalidad de generar un trabajo. Estoy hablando de la gran cantidad de personas. Entonces la gente hace crisis porque no tiene un trabajo. Démenme un trabajo. Oiga, no es que yo no, ya vamos a hablar de esto en los próximos encuentros, porque vamos a hacer por lo menos 2 encuentros más de esto. Oiga, pero yo no sé cómo generar un proyecto, pero hay cómo generarlo. Para eso tendríamos que hablar del esfuerzo, tendríamos que hablar de la planificación, tendríamos que hablar del compromiso. Porque claro, yo tengo mentalidad, uno tiene mentalidad de esclavo, uno quiere salirse de Egipto y dice, bueno, listo, ahora dejo mi trabajo, porque esa es la estupidez de muchos. Dice, qué buena que estuvo la prédica de Palermo, ahora voy a dejar mi trabajo, me voy a poner un negocio. Se fundió a los 6 meses, me odia hasta la 4ª generación de sus hijos. Dice, por idea tuya. No, escuche, yo estoy hablando de cambiar la mentalidad, no de cambiar de trabajo. Yo estoy hablando de cambiar nuestra mentalidad. Entonces viene alguien y dice, no, me salí del trabajo que tenía y me puse un kiosco. 25.000 kioscos hay en Córdoba. A todos se le ocurre poner kiosco. Y viene y plantean, no me sale. Porque para las ideas todos somos buenos. ¿Qué? Una idea. A mí se me ocurrió hacer un sistema para los CD. Voy a hacer 5 CD que vayan saltando en el aire y tengan colores fluorescentes. Entonces de esa manera, ¿y a quién no le gusta el color fluorescente en un CD que salte en el aire y que caiga y calce justito en el porte? Pues sí, espectacular la idea. Perfecto. Ahora andá y vendela. Ah, no, eso no. ¿Sabe lo que voy a hacer? Voy a hacer botellas de colores. Estoy haciendo tontería para que usted me entienda que todas las ideas son buenas. Voy a hacer botellas de colores. Qué bueno, hacer botellas. Sí, voy a hacer botellas de colores y voy a comprar botellas a 5 pesos y las voy a vender a 10. Qué bueno, gloria a Dios, porque si las vendes a 5 se te va a complicar. Pero bueno, está bien, gloria a Dios, perfecto. ¿Qué vas a hacer? Y ahí está, pastor, acá está. Tengo 500 botellas. Muy bien, ¿y cómo te va? No vendo ni una. ¿Y qué estás haciendo? No sé. Estoy orando. ¿Puede orar para que se active esto? Sí, claro, vamos a orar. Oramos, hacemos guerra espiritual, cortamos iniquidades, limpiamos, pasamos el lampazo a la parte espiritual, le damos con toda. Y un día te sentás y dices, ¿qué estás haciendo? Y nada, ¿y a qué hora te levantas? Y me levanto como a las 9. Pero compré las botellas en fe. Pero esto no es en fe, esto es en laburo. Llamá, preguntá, planificá, mirá, caminá, esforzate. A esa parte no me sabía, dice. Me queda más cómodo tomarme el colectivo, llegar a la fábrica, sentarme en una silla, hacer lo que tenía que hacer y me volví a mi casa. Ahí está de nuevo la mentalidad. ¿Se dan cuenta por qué hay gente que es ama y hay gente que es esclava? Porque el amo no le tiene miedo al esfuerzo. La mentalidad de esclavo te hace quedar en la comodidad. Una idea no es suficiente. Es necesario que la idea sea comprobada por los demás.
La parte más importante de una idea es la multiplicación en la visión. Che, esta es la idea. Vos te vas a tener que encargarte de que otros conozcan eso. Todos esos detalles, nos falta entrenamiento. Porque tenemos mentalidad de esclavo. Y la mentalidad de esclavo te dice, me quedo en mi casa, me traen mi sueldo, me dan mi recibo de sueldo. Para colmo el sistema es bien tramposo. Querés alquilar una casa y ¿qué te dice? Me tienen que traer recibo de sueldo. Oiga, pero todos mis amigos son independientes. Ah, lo siento por tener amigos ricos. Pero estamos viviendo de una manera bien particular en este sistema. La humildad de poder reconocer el tiempo que estamos viviendo te va a permitir estar alineados para cuando llegue la oportunidad. Escucha lo que te digo. Siempre viene la oportunidad de Dios para tu expansión. Pero no viene en cualquier momento de tu vida. Viene cuando estás listo para recibirla. Viene cuando estás listo para recibirla. No viene en cualquier momento. Tenés que tener humildad para poder vivir el tiempo de dificultad que estás viviendo. Hay personas, quiero dar algunos tips bien prácticos para personas que están viviendo situaciones de deuda. El principio es este. No podés seguir expandiéndote en función de lo que puedas comprar. Primero liquidá las cadenas que te están atando. Ese tiene que ser tu enfoque. No, pero es muy grande, se me va a complicar, yo lo que voy a hacer. Soltate de las cadenas. El tiempo que te lleve. Pero ya hace 5 años que estoy intentando, pero estás haciendo lo posible para ser libre de esa cadena. Primero, aprende a ser humilde delante de Dios reconociendo esa cadena. Porque hay gente que tiene deuda y que sigue viviendo como si no la tuviera. Sigue gastando, ¿vieron la propaganda esa del Santander? Donde el suegro le presta plata al yerno. Y dice algo que es cierto. Dice, se compró esto con mi plata. No le devolvió la plata y ya se estaba comprando cosas nuevas. Claro, un saco. No te lo vas a comprar, ya te lo dije. Se acabó. Pero el problema radica en esto, en que las personas continúan viviendo su vida sin reconocer su posición. Aproveché para cambiarme el auto, pero no estaba debiendo plata vos. Sí, bueno, ahí está, pero bueno, si cambio el auto, capitalizo la plata y con eso voy juntando y con eso voy haciendo. No le tomes el pelo a Dios. No te bancaste la situación. No te bancaste la situación. El tema es que vos seguís debiéndole a este sistema. Seguís debiendo a cierren todas esas. Ahora, alguien me preguntará, después vamos a hablar de todas estas cosas, hoy no, pero alguien me preguntará, che, ¿se puede usar tarjeta de crédito? Claro, yo uso tarjeta de crédito. ¿Se puede tener plata en el banco? Claro, yo tengo el sistema bancario. Pero yo nunca, la consigna es no gastar lo que no tenés. Es no gastar, saco en cuota porque el mes que viene me va a entrar plata, pero eso es especular. Yo voy a sacar en cuota porque, supongamos, yo saco en cuota, pero yo saco en cuota y yo sé que tengo, supongamos, compro algo de 10.000 pesos y saco en 3 cuotas de 3.000, pero yo en el banco tengo 10.000. ¿Se entiende? No es un problema, ya está pago. ¿Y por qué lo harías de esta manera? Porque aprovecho el sistema y gobierno el sistema. Como ellos tienen una inflación, me aprovecho de ese sistema. El tema es que yo no le voy a pedir prestado. El punto en el gobierno está en no quedar atado en una contratación que a vos te obligue a tomar decisiones en función de esa contratación que tenés con el sistema. Esa es la clave. Todo lo demás, gobernalo. Pero esa es la clave. Y permítanle que Dios se manifieste luego de esto. Sin propósito no hay provisión del reino. Lo que hay es mi provisión para mi propósito. Propósito, integridad, está relacionado al propósito, y humildad, para poder aceptar con sufrimiento y gratitud el tiempo que me toca vivir hasta ser expandido. Amén. 3 principios. Si Dios lo permite, en 15 días quizás, o en 21 días vamos a volver a hacer otra parte de esto. Pero empiece ya con esto, tiene para empezar a trabajar.
sea humilde delante de Dios. Sea humilde con su posición económica. Sea humilde con sus finanzas. Sea sincero, no sea hipócrita. No pretenda estar en un lugar donde todavía no fue llamado por Dios. No diga, yo tengo fe. Si usted tiene fe, me alegra. Pero si tiene fe, tiene que saber que nunca la fe va a desacreditar a Dios. Entonces, si usted tiene fe, le salió mal, no diga, tuve fe y no me funcionó, porque entonces no era fe. Lo que era especulación. Vamos a hablar más adelante y voy a traer el testimonio. Vamos a venir acá con algunos empresarios cristianos que yo quiero que ustedes conozcan. He conocido mucha gente de esta clase en este tiempo y quiero que ustedes conozcan gente de muy alto rango empresarial para que ustedes puedan entender desde dónde arrancaron ellos y cómo llegaron a donde están. Y cuáles fueron los principios que están cumpliendo para poder utilizar esto. Porque no radica en venir corriendo, hacer una siembra, hacer una ofrenda, empezar a soltar palabras y dar una prédica de prosperidad. La prosperidad está relacionada al propósito. La prosperidad está relacionada al plan de Dios, no otra cosa. ¿Amén? ¿Lo recibe? Amén, en el nombre de Jesús. Para los hermanos que nos están siguiendo por internet, también queremos bendecirlos. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Y si he ofendido a alguien, yo no pretendo tener este tema acabado. No pretendo tener este tema cerrado. Lo que sí pretendo es impartirle fe y poder decirle lo que está viviendo al Señor no se le ha escapado. La situación que está viviendo al Señor no se le ha escapado. No está, ya metí mucho la pata. No metió mucho la pata. El Señor está con usted. El Señor va a hacer que las cosas cambien. El Señor tiene un diseño con su vida. Usted tiene propósito en el Señor. Hoy en el nombre de Jesús, póngase de pie, vamos a orar y vamos a traer luz en el nombre de Jesús en esta área de nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Señor, yo oro en esta hora para que sea impartido un espíritu de revelación y de sabiduría. Señor, yo no oro para que les des dinero, yo oro, Señor, para que les enseñes a administrar lo que ellos tienen. Yo oro para que tú les des luz y sabiduría en que las piedras que tienen en sus manos, las quijadas que hay en sus manos, se conviertan en armas poderosas para ti, Señor. En el nombre de Jesús yo oro para que al haber cumplido el propósito en el cual tú les has sumergido, se manifiesten de los cielos aquellos depósitos que habían sido establecidos desde antes de la fundación del mundo para este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora rompemos todo manto de hechicería, toda herencia de iniquidad, de esclavitud, de pensamientos de dependencia, de pensamientos de falta de carácter, de pensamientos de falta de capacidad. En el nombre de Jesús rompemos en esta hora la maldición generacional sobre la nación. En esta hora declaramos que si bien somos trabajadores, somos obreros, pero somos obreros de tu mies, Señor. Somos trabajadores de tu obra, Señor. Somos ministros del nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con autoridad apostólica, rompemos todo lazo, toda maldición, toda brujería, todo encantamiento en las finanzas de la iglesia y que sea alineada al propósito del Señor. Señor, no te pido riquezas físicas, te pido sabiduría y entendimiento para que lo que ahora cada uno de ellos tienen y lo que yo tengo se convierta en una herramienta poderosa en tus manos. Y entonces, ¿quién detendrá tu voluntad, Señor? Y entonces, ¿quién detendrá tu voluntad? En el nombre de Jesús, que haya paz en nuestros corazones, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén, Señor, amén y amén. El Señor es bueno todo el tiempo. Para ustedes sea toda su bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tiempo precioso. Amén.